Saludos amigos y amigas, hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 3 de junio. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos el capítulo 12, los versículos 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Muy bien, después de todas las confrontaciones, Jesús, como les decía al principio de esta semana, Jesús en Jerusalén, está en este momento en Jerusalén, aquí en el Evangelio de Marcos, tiene una serie de confrontaciones, de enfrentamientos con los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, ayer con los herodianos acerca de la resurrección. Y todas estas confrontaciones entonces se encuentran aquí en este diálogo, que el de hoy no es tanto una confrontación, sino más bien un diálogo como entre un maestro y el estudiante. Sirve entonces este diálogo como una conclusión para todas esas confrontaciones. Entonces el lenguaje es un poco más amable, es un poco más cercano, y pues lo podemos ver en la declaración final que hace Jesús sobre el escriba: no estás lejos del reino de los cielos, no estás lejos del reino de Dios. Ahora bien, el mandamiento del amor. Creo yo que este es uno de los más comentados en todos los evangelios, este texto del mandamiento del amor. El evangelio de Mateo tiene una versión, el evangelio de Lucas tiene otra versión, cada uno le da como una dirección distinta dependiendo como su interés. El evangelio de Mateo, por ejemplo, lo pone como una conclusión también de Jesús, como que viene a cumplir la ley y no a abolirla. Y el mandamiento de Lucas utiliza este mandamiento para explicar un poco más y expandir el entendimiento de quién es mi vecino, quién es mi hermano, quién es mi prójimo, ¿sí? Cuando cuenta la historia, la parábola del buen samaritano. Pero aquí en el Evangelio de Marcos entonces es como una conclusión. Cuando Jesús entonces dice que no hay mandamiento mayor que este, amar a Dios y amar al prójimo, la gente podría interpretar muchas cosas acerca de lo que significa amar a Dios. Pero necesitamos entenderlo en el contexto en el que fue escrito. Fue escrito para una comunidad palestina, es decir, una comunidad que vivía insertada en el Imperio Romano, y muchas personas que hacían parte de esta comunidad no eran judías. También habían algunos gentiles o personas de otros países que no eran judíos, que eran griegos por cultura o por nacimiento. Y pues como ustedes lo saben, el Imperio Romano estaba lleno de diferentes dioses y divinidades. Y casi todas esas divinidades y esos dioses exigían sacrificios, les exigían a la gente sacrificios y holocaustos, es decir, quemar animales o, no sé, ofrecer animales o dinero, bueno, qué sé yo, tantas cosas que tenía la religión en ese entonces. Entonces, la proclamación de que solo hay un Dios, que es como empieza este mandamiento. Bueno, este mandamiento empieza, o este texto empieza citando en el libro del Deuteronomio el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Entonces esa proclamación del único Dios debió haber sido algo un poco estremecedor para esos primeros cristianos que escuchaban ese mensaje. No hay todos esos dioses que el Imperio Romano dice, solo hay un Dios. Y este Dios no nos exige sacrificios y holocaustos como lo exigen los otros dioses. Este Dios
solamente nos pide amarlo a Él y amar al prójimo, como lo va a decir después San Juan y también la carta de Santiago, y lo va a repetir también varias veces San Pablo. La muestra de que amamos a Dios es que amamos al hermano. Santiago nos dice mentirosos si decimos que amamos a Dios pero no amamos al prójimo, a nuestro hermano, a nuestro cercano. En fin, entonces esta proclamación debió haber sido impactante. Creo que debería ser también impactante para nosotros pensar que nuestro Dios no nos exige sacrificios y holocaustos de muchas naturalezas, sino que nos exige solamente una cosa: amarlo a Él, amando al prójimo, ¿sí? Entonces aquí está el fundamento sólido de todo el mandamiento, de todos los mandamientos de las Escrituras y de todo el programa del reino de los cielos. Cuando Jesús habla del amor al prójimo y el amor a Dios como el principal y más grande de los mandamientos, está mostrando de qué se trata su proclamación y está mostrando también de qué se trata el reino de Dios, y por supuesto está como direccionando un camino para sus discípulos, que es el camino de la experiencia del amor, ¿sí? Toda la ley de Israel y todas las leyes que nosotros tenemos, leyes o regulaciones, mandamientos, normas, qué sé yo, todo eso pues encuentra aquí como su cohesión en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. San Agustín tiene una frase pues muy bella que dice: ama y haz lo que quieras, pero por supuesto habría que entenderla completa, ¿sí? Porque ama y haz lo que quieras suena como entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, lo que pretende San Agustín en ese bellísimo sermón que tiene sobre el amor, búsquenlo, sermón sobre el amor de San Agustín, y ahí estará la frase, pero se las voy a leer, dice así: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán sus frutos. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Hoy estoy disfrutando un rico espresso con una maquinita de espresso que me regaló Amarilis y Wilmer. Muchas gracias, y Wilmar, muchas gracias a ustedes dos por este regalito. Delicioso el espresso. Y bueno, creo que este mandamiento del amor no necesita muchos comentarios. Lo que necesita es ponerlo en práctica, ¿sí? Poner en práctica lo que nos dice este mandamiento. Muchas personas me preguntaron: hoy es Corpus Christi, porque 3 jueves hay en el año que causan admiración: Jueves Santo, Corpus Christi y Jueves de la Ascensión. Aquí en la diócesis de los Estados Unidos, y creo que en muchos otros países de nosotros de Latinoamérica, se celebra el próximo domingo. Entonces hoy no es jueves de Corpus Christi como se solía celebrar antes de la reforma litúrgica, sino que lo celebramos el próximo domingo. Entonces nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.